Imago Urbis, un programa de radio dedicado a la vida en las ciudades. Para analizar, comprender, disfrutar más y mejor de la más contradictoria y maravillosa creación humana, la ciudad. 60 minutos de cultura, política, economía de las ciudades, de Argentina y del resto del mundo. Entrevistas a especialistas para conocer las últimas tendencias urbanas en tecnología, gobierno y gestión de las ciudades. Historias curiosas, bizarras, increíbles, épicas, que suceden en los barrios de cada ciudad de este bendito planeta. El fútbol, la literatura, el cine, la gastronomía, todos abordados desde las particularidades de las ciudades donde se las practica. Imago Urbis, todos los lunes desde las 18 horas por Radio Nueva Fuerza, con la conducción de un servidor, en la producción también un servidor, Gabriel Fernández Gasalla, y la operación técnica de Fernando Favilli. Porque todo lo que es urbano nos interesa. City music, oh, it's coming right. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en Radio Nueva Fuerza haciendo Imago Urbis en su ciclo 2024, iniciando el segundo año de este programa que hacemos todos los lunes a las 18 horas, donde intentamos de algún modo traer algo de eso tan maravilloso como decimos en la cortina de nuestro programa, que es la cultura de las ciudades. En un sentido muy amplio, también incorporando noticias y cuestiones que tengan que ver con la economía, con la política, avances en las nuevas formas de gestión, de gobierno de las ciudades, también misceláneas relacionadas con la gastronomía, el deporte, distintas secciones, todas unidas, tejidas por la cuestión de la vida en las ciudades, donde viven hoy más de la mitad de las personas de este planeta, y países como el nuestro y como algunos otros, donde más del 80%, el 90% de la población es urbana. Entonces, nuestro planeta, como se dice siempre, el 70% es un planeta que no debería llamarse Tierra, porque justamente está conformado un 70% por agua, pero también podríamos decir que además de agua, hay mucha gente viviendo en ciudades, y por eso siempre el interés presente que demanda conocer la vida en las ciudades, las circunstancias de la vida en las ciudades. Bueno, y hoy en un instante vamos a ponernos en contacto con un amigo de Imago Urbis, Roberto Maliano, porque vamos a testear un poco una nueva sección de este programa, que son las ciudades y la filosofía, donde vamos a, como su nombre lo indica, en nuestros casos,
analizar ciudades que tengan, o presentar ciudades que estén muy vinculadas a la vida de un filósofo, o cómo se puede abordar el análisis de las ciudades con algún contenido filosófico, y también, como en el caso de hoy, recorrer la vida intelectual de un gran filósofo a través de su paso por distintas ciudades, la ciudad en la que nació, donde se formó, donde estudió, aquellas ciudades donde escribió sus primeros libros, donde culminó su obra, donde se vinculó con otros filósofos, artistas. Bien, esa es, va a ser después, con el tiempo, una sección fija de nuestro programa, y hoy la vamos a presentar así estelarmente, refiriéndonos a un gran filósofo que es Friedrich Nietzsche. Y entonces Roberto Mariano, que es un gran especialista en el tema, nos va a ayudar a hacer ese tour filosófico urbano. Y como siempre, algunas referencias a las efemérides de hoy. Hoy es un día, el 5 de febrero, muy futbolero. Un día como hoy, un 5 de febrero, nacían futbolistas como contemporáneos, ¿no? La mayor parte de ellos, en 1982, Rodrigo Palacio. ¿Se acuerdan de la definición del Mundial del 2014? Que la pelota tenía que haber ido por abajo y no por arriba, ¿no? Es esa famosa frase de este jugador que desarrolló buena parte de su carrera futbolística en Europa. También un día como hoy, pero de 1984, 2 años más veterano que Rodrigo Palacio, es Carlos Tevez, el actual técnico independiente, ídolo de Boca. También en 1985 nacía una gran figura del fútbol mundial contemporáneo, Cristiano Ronaldo. Y en 1992, alguien que le intentó disputar a él y a Messi en su momento la cúspide de los ídolos del fútbol mundial contemporáneo, pero bueno, después cayó sensiblemente su rendimiento, me refiero a Neymar, que nació un 5 de febrero de 1992. Y en 1910, el gran Francisco Pancho Barallo, una figura señera de los primeros años del fútbol amateur y profesional en Argentina. Y bueno, entonces, como aquí intentamos hacer coincidencias, conectar casual o no tan casualmente algunos temas. Vean ustedes que decíamos que es el cumpleaños de Cristiano Ronaldo y de Neymar, una figura apolínea, la de Cristiano Ronaldo, y un tanto más dionisíaca, la de Neymar. Así que va a ser, podemos pensar como una efeméride a modo de introducción con algunos de los temas que nos van a estar esperando al momento de presentar nuestro filósofo en sus ciudades, ¿no? Friedrich Nietzsche, pero eso va a ser en instantes. Ahora un poco de música para ir calentando motores, afiatando un poco este primer programa del ciclo 2024 de Imago Urbis. Entonces, vamos con el primer tema. Bien, después de un poco aquí ahora, de este gran músico que tocara con también Franz Zappa, vamos a un gran guitarrista, vamos a comenzar entonces a darle la bienvenida a Roberto Magliano, filósofo político, ensayista, amigo de la casa. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Hola? Hola, hola. Poner en altavoz, mijo. A ver. Roberto. Hola, Roberto. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Bien, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Ahí está, resolvimos unas pequeñas cuestiones técnicas. Ahí está, para un cachito que tenemos que ajustar. Ahí. Bueno, te estaba presentando y decía que bueno, vamos a hacer un recorrido no turístico, aunque podría tener algo de recorrido turístico si estuviéramos in situ, sobre la vida y la obra de Federico Nietzsche en relación a las ciudades que habitó y vivió y escribió su obra. Vos sos un especialista en Nietzsche, has escrito sobre él, conocés su obra y también aspectos biográficos muy importantes de ahora este gran filósofo, uno de los más importantes del siglo XIX, ¿no? Me temo a afirmar, en tu opinión que yo conozco, creo que también es coincidente en este sentido, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias, Gabriel, por invitarme a tu programa. Un gusto estar ahí con vos y con
con tus oyentes. Y sí, yo vengo estudiando a Nietzsche hace muchos años, de 1994. Y tengo publicado el último libro, que se llama Nietzsche y el poder del instinto, el despertar del hombre excepcional y el fin del espíritu gregario. Está publicado en la editorial EAS en España. Y es un poco un trabajo de muchos años, de lo que se llama el periodo ilustrado de Nietzsche, 1878 en adelante, que justamente coincide con una etapa de Nietzsche, que es la etapa de Italia, digamos, ¿no? Claro. La columna esta que se inaugura ahora de la filosofía, la ciudad de la filosofía, es realmente un tema muy convocante, parte de todo el trabajo que vamos a hacer, y me parece una buena iniciativa hacerlo con Nietzsche, justamente por la actualidad y por la difusión que Nietzsche tiene, que seguirá teniendo Nietzsche. Es, sin lugar a dudas, uno de los filósofos, por no decir el más importante. Creo que hay tres autores que son decisivos en el siglo XIX, tres autores fundamentales, creo que son los más importantes. Uno es Friedrich Nietzsche, el otro es Fyodor Dostoyevsky y el tercero es Søren Kierkegaard. Creo que son tres autores que han realmente penetrado en la naturaleza humana y el alma humana como lo han hecho otros filósofos, ¿no? Sí. Y en el caso de Nietzsche, ¿no? Nuestra intención de presentarlo en esta primera ocasión de la sección Ciudades y la Filosofía es porque su vida está muy vinculada a su derrotero por distintas ciudades, ¿no? Y no es casual que Nietzsche haya nacido en determinado lugar de Alemania, que se haya vinculado con determinados personajes. Para decir algo, ¿no? Él nace en Rocken, un municipio de Sajonia, ¿no? Sí, claro. En Leipzig, sí. en Sajonia. Y lo interesante que tiene Sajonia está ubicado en el sureste, digamos, de Alemania, ¿no? Las dos ciudades más importantes son Dresden y Leipzig. Lo interesante que esto tiene, la región, yo me acuerdo que es un profesor mío de historia hace muchos años, que la región de Sajonia en Alemania representa desde el punto de vista lingüístico la zona más pura del alemán, ¿no? No es casual tampoco de que justamente Nietzsche hiciera estudios de filología, ¿no? Claro. Esto también marca un poco, digamos, la misma impronta de Nietzsche y por supuesto sus grandes virtudes como escritor. Hay otra ciudad muy importante en su juventud, que es Naumburg, que también está cercana a Leipzig, que es donde estudia, donde hace su gimnasio, su secundario, primero, y después entra a estudiar a unas instituciones más importantes de la época, que fue la Sudforta, claro. Donde se preparaban los pastores, los que querían estudiar para ser pastores luteranos, se preparaban ahí. Sí. Él estudia teología y estudia filología. Aún hoy esa escuela es otra ciudad también muy importante, muy significativa en la vida de permitime hacer una acotación al pie. Sí. Bueno, mencionaste Forta, que es una ciudad, en realidad es un lugar cercano a Hamburgo, muy cercano a Leipzig también. Y ahí está esa escuela a la que asiste, que es un régimen de internados que aún existe, es una escuela de élite en Alemania, que fue conservada aún durante los años de la Alemania comunista para alumnos destacados, así pequeños geniecillos, ¿no? En las lenguas, en la música, en las ciencias naturales. Y ahí fue becado Nietzsche porque, bueno, obviamente ya dejaba traslucir sus condiciones intelectuales, pero una escuela que aún hoy convoca a un alumnado de élite, ¿no? En cuanto, no tanto en lo económico, sino a lo intelectual, ¿no? Es un alumnado de élite, sí. Tanto es así que el internado que vos te mencionás, al cual Nietzsche accede, en verdad, era justamente para estudiantes privilegiados, digamos, ¿no? Sí. Nietzsche realmente fue una mente poderosa, fue una mente prodigiosa que demostró, digamos, su talento de los 17 años, cuando escribe Fatum Historia, Voluntae Fatum, que son los primeros escritos filológicos, por llamarlo así.
que tenía 17 años, ya estaba demostrando realmente su talento. Claro. Tanto es así, que cuando va a ser después otra ciudad importante, que fue Bonn, donde va a estudiar, en verdad, teología y filología, pero decide optar por la filología, tanto es así que cuando está preparado para hacer su tesis doctoral, no se la hacen hacer, porque consideraban de que era tan meritorio, digamos, los trabajos que había publicado anteriormente, tan meritorio, que no hacía falta que presentara una tesis doctoral. Claro. Es decir, a ese nivel. Nietzsche tenía realmente un nivel, no solamente de formación, sino realmente de talento, ¿no? Sí. Por eso su gran profesor que fue Rizl, que fue, digamos, una de las autoridades más importantes en materia filológica, llegó a decirle a Nietzsche, auguro para este señor Nietzsche los puestos más altos en la filología. En verdad, Nietzsche no le interesaba la carrera académica, ¿no? Pero sí demostraba realmente, primero, un gran conocimiento, los trabajos sobre Diógenes Laercio también, y demostraba un gran talento, realmente un genio, realmente es para los genios. Por eso siempre es oportuno recordar que las ciudades suelen ser buenos lugares desde el punto de vista así como de caldo de cultivo, ¿no? Laboratorios. Sí. Para los grandes genios, los talentos de la ciencia, del arte, un contexto, un ambiente cultural favorece, ¿no? Sí. Tal vez Nietzsche, si hubiese caído en otro lugar, no hubiese podido desarrollar sus condiciones innatas de la misma forma que en estos lugares de Sajonia. Porque Leipzig y, bueno, vos también mencionaste Dresden, eran ciudades que después a posteriori fueron de las más desarrolladas desde el punto de vista industrial, cultural de Alemania, ¿no? Y que curiosamente después quedan del lado de Alemania democrática, la Alemania comunista, ¿no? Pero regiones muy prósperas, con cierto nivel de autonomía. Por ejemplo, yo recuerdo haber estudiado alguna vez que Leipzig fue una de las primeras ciudades con derecho a ser ciudades en Alemania, en la época de la Alta Edad Media, y uno de los primeros lugares donde se difundió la imprenta en Alemania. O sea, los lugares donde o sea que era intelectualmente era un caldero, ¿no? de ideas, de ambiente propicio para el desarrollo de intelectuales. Es muy importante lo que vos decís, y es muy importante que lo desarrollemos a lo largo, digamos, de este ciclo, digamos, que se inicia ahora, ¿no? Dresden es una ciudad, una de las más antiguas que tiene Alemania y que sufrió muchísimo los bombardeos aliados. Exacto. También está el otro costado, digamos, ¿no? Y lo interesante de esto que vos señalaste acá es justamente el clima espiritual que la ciudad puede tener para un escritor o para un filósofo. Hoy hablamos de Nietzsche, pero en verdad ahí vamos a hablar inicialmente de Camus, ¿no? La importancia que tuvo Argel, la ciudad de Argel para Camus, por ejemplo. Claro. El cual también podemos hablar en otra oportunidad, ¿no? Es decir, la ciudad puede tener estos dos aspectos, o te atrapa para mal, por decirlo así, o significa un caldo de cultivo fundamental. Por eso, en la música, por eso alguien dijo por allá, creo que era Balzac, de París, que París, digamos, para abrir las puertas de París hay dos maneras, o tenés dinero o tenés talento, o sos un genio, es decir, se lo decía Chopin eso. Bueno, París también tenía esa exacto, ¿no? Sí, Leipzig era reconocida por Goethe en el Fausto indirectamente como la pequeña París, ¿no? La París, la pequeña París de Alemania, ¿no? Sí. Bueno, hablando de Leipzig también, viene a cuento, y hacemos una referencia a una película, y también hubo una serie hace muy poco tiempo, relacionada con el proyecto Manhattan y el rol que tuvo Oppenheimer, el físico teórico que desarrolló, que estuvo a cargo del desarrollo de la bomba atómica, que tuvo una muy buena relación con el físico teórico alemán, que también estaba en la misma senda buscando la bomba atómica, que era Werner Heisenberg, ¿no? Que fue profesor de la Universidad de Leipzig. Atómico de Alemania, de la Alemania nazi. Profesor de la Universidad de Leipzig también. Sí, es cierto, realmente otro genio. En general, entre el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo el siglo XX, que yo estoy estudiando mucho ahora,
es la gran generación y la última gran generación del pensamiento de la ciencia y de la filosofía, ¿no? Y es Alemania, Es Alemania. Es Alemania. Hay grandes figuras en Francia, hay grandes figuras en Italia, pero creo que el corazón de la ciencia y del pensamiento del siglo XX, ¿no? Del pensamiento, de la filosofía y de la ciencia está en Alemania. Bien. Y sigamos en un poco el recorrido. En esta segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Sí. No, sigamos un poco ahora el recorrido por las ciudades de Nietzsche. En Bonn, como vos decías, estuvo muy poco tiempo, 1 año, ¿no? 2 años, no más de eso, en la Universidad de Bonn. Sí. Después se va a Leipzig. Y una ciudad que le va a traer consecuencias a él a futuro. Vamos a hablar un poco más en detalle de su final, pero una ciudad por la que también pasó fue Colonia, en Alemania, donde algunas investigadoras han descubierto últimamente que la tesis, o la hipótesis que había, mejor dicho, la sospecha de la muerte de Friedrich Nietzsche de sífilis es bastante fidedigna, cierta, y aparentemente, por algunos estudios cronológicos y por la deriva que ha tenido la enfermedad en Alemania en el siglo XIX, parece que eso ocurrió en Colonia, ¿no? O sea que para Nietzsche el paso por Colonia... Sí. Otros lo han atribuido por ahí, por su viaje a Mesina, pero ya estaba más avanzado. La enfermedad de Nietzsche supuestamente sí está vinculada con la sífilis. Digo supuestamente, ¿por qué? Porque en verdad es cierto que hoy, digamos, su enfermedad está vinculada con lo que puede haber sido la sífilis, pero también vinculada con el arrastre familiar, digamos, ¿no? Su padre muere de lo que se llamaba entonces reblandecimiento neurológico, digamos, y eso puede tener consecuencias genéticas en Friedrich, ¿no? Pero no así su hermana. Su hermana no tiene esos signos, ¿no? No, claro. Así que por eso puede haber sido a lo mejor proveniente de lo que se llama una neurosífilis, ¿no? Una afectación neurológica por obra de la sífilis. Sí, eso que es un gran tema en Nietzsche. Sí. En la última etapa del desarrollo, la enfermedad pasa por 3 etapas. La última, donde los bacilos se alojan en el cerebro hasta que logran vencer la resistencia física del cerebro y se esparcen, claro. Donde empiezan a producirse esos ataques demenciales, ¿no? De los que experimentaba Nietzsche, ¿no? Y si uno busca las fotos de Nietzsche enfermo, son realmente patéticas, realmente son terribles. A mí me causa realmente una conmoción muy grande verlo como estaba, ¿no? Ellos están en internet, ¿no? Claro. Y Roberto, pues estamos hablando con Roberto Mariano sobre las ciudades de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, y bueno, estas son las ciudades, su paso por Colonia, por Bonn, por Leipzig, su nacimiento en Rocken, en Hamburgo, su formación inicial, y hay toda una etapa de Nietzsche en Italia, ¿no? Donde desarrolla buena parte de su obra. Habría que saltar a Basilea. A Basilea. ¿Qué pasó en Basilea? Él es profesor. Ajá. Él en Basilea es una ciudad, aunque parezca mentira, muy importante. Fue muy importante, hasta digamos, económica, financieramente, por decirlo así. Que está ya en el límite con Alemania, en el norte, ¿no? Él fue profesor ahí 10 años. Y desarrolló una carrera, ahí publica, digamos, después el nacimiento de la tragedia. Él desarrolla su carrera docente, su carrera filológica, ¿no? Que luego se expresa fundamentalmente, como te decía, en el nacimiento de la tragedia, que es un texto que, en fin, no fue suficientemente bien recibido, por algunos sí, por otros no, sufrió críticas muy duras, porque ha sido una lectura, digamos, distinta a la lectura filológica oficial, por decirlo así, ¿no? Que justamente es la relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, donde se le da más importancia, o se le da tanta importancia a lo dionisíaco como al apolíneo. Pero bueno, Basilea tiene esto, aunque Basilea era una que después se cansa, digamos, de Basilea, era
era una universidad menor, por decirlo así, pero Nietzsche fue un gran profesor y fue totalmente reconocido. Curiosamente, fue un profesor absolutamente reconocido. Tanto es así, el aprecio que le tenían, que cuando él ya está un poco harto de Basilea y ya algunos síntomas de la enfermedad empiezan como a manifestarse, digamos, signos de enfermedad se empiezan a manifestar, él pide una licencia, dice, yo me quiero licenciar, que creo que puedo transformar en jubilación, y la Universidad de Basilea se lo concede. Así que la Universidad de Basilea se portó bien con él. Bien, sí, sí. Ahí, más allá de las rivalidades propias que... Sí. En Basilea es donde tenía, Roberto, en Basilea es donde él dando clases tenía pocos alumnos, pues siempre está la anécdota esa de que ha dado clases para 1 o 2 alumnos, ¿no? ¿En dónde fue eso? ¿En Basilea? Sí, en general los grandes profesores, digamos, siempre hubo una rivalidad entre grandes profesores que tenían enormes alumnos, Hegel es el caso, para psicólogos en la época, y profesores como Schopenhauer que no pasaban de 4 o 5 profesores, 4 o 5 alumnos. Claro. Pero a Heidegger también le pasó. Había cursos de Heidegger que tenía 10 alumnos, 20 alumnos, entonces no es significativo, en el caso de algunos cursos puede no ser significativo el número de los alumnos, sino, digamos, el nivel de la exposición, claro, o el nivel de lo que se está estudiando. Por eso lo hacen para grupos muy reducidos. Claro. ¿No? Pero sí, Basilea lo reconoció, siempre lo reconoció como... Yo presentó el tema de la guerra franco-prusiana, en medio, ¿sí? Para cómo, digamos, Nietzsche parece que más o menos el momento, parece como si puso la guerra franco-prusiana, 1870-1871, resulta que renuncian a la nacionalidad alemana para ser suizo, y se hace camillero, que recogía a los heridos del frente de batalla, renuncia a la nacionalidad alemana para hacerse suiza, después renuncia a la nacionalidad suiza para querer ser alemán, y después resulta que después los alemanes no lo reconocen como alemán y los suizos lo reconocen como suizo. Entonces se queda como apátrida. Como una pátrida. Hay otro problema también, ¿no? La ciudad y la patridia, ¿no? La ciudad y la patridia, ¿no? Que es otro tipo, digamos, de relación. Le pasa, digamos, a Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope también es una pátrida, ¿no? Entonces, ahora lo curioso es que la ciudad, más allá de, digamos, de sus propios conflictos, la ciudad nunca no expulsa por ese lado, digamos. Así que, y ahí se convierte, digamos, en el filósofo, lo que se llama el filósofo errante, ¿no? El hombre que va, después vuelve a pedir a la ciudad suiza, el filósofo errante que, bueno, que va coincidiendo cronológicamente de a poco con, digamos, para engancharlo con Italia, porque se va a Italia, no nos olvidemos que, a ver, Nietzsche pasó por las ciudades más importantes del mundo. Entonces, ¿no? Exacto. Niza. Roberto, te propongo algo, mira, para ir al capítulo de Nietzsche en Italia, y vamos a hacer también un puente musical, porque hay un Nietzsche compositor muy ligado al mundo de la música y su vínculo con Richard Wagner, ¿no? Otro personaje de Leipzig, una gran figura, gran compositor, Richard Wagner. Pero él en algún momento, algo muy curioso, ¿no? Él tenía como referentes máximos de la música, como compositor a Händel, a Gluck, Mozart, Beethoven, Schumann, pero hacía una valorización muy especial de Bizet, ¿no? Y de Carmen. Eso es cierto. Sí, así que... Por otro tipo de música, más de tipo latino, ¿no? Exactamente. Ese ritmo le gustaba, ¿no? Sí. Bueno, fue un músico, digamos, importante, ¿no? Un músico importante. Exacto. Creo que Mendelssohn, que bueno. fue el rival, Wagner odiaba a Mendelssohn. Mendelssohn tenía tanta popularidad como el propio Wagner, ¿no? Exactamente. Bueno, para hacer una pausa musical, sin dejar de lado el interés que le representa Nietzsche hoy para este programa, en esta sección que vamos a inaugurar, que se llama Ciudad y Filosofía, o las ciudades y la filosofía, vamos a escuchar entonces
esta Carmen de Bizet, que tanto le gustaba a Federico Nietzsche. Sí, cómo no. Vamos a escucharle. Y no te vayas, quédate ahí en línea, Robert, que seguimos en un instante. Acá me quedo firme. Bueno, un fragmento de Carmen de Bizet en la voz de Pavarotti, Luciano Pavarotti, y nos servía esto como puente un poco a la cuestión del vínculo de Nietzsche con la música como compositor y sus conflictos, su amistad conflictiva con Richard Wagner, ¿no? Y su pasaje por Bayreuth, la ciudad de la Alta Franconia, en el estado de Baviera, donde vivió Wagner y donde se desarrolló parte también del conflicto, que después terminó sesgando la amistad con Nietzsche. ¿Qué tenés para decirnos al respecto, Roberto? Bueno, Nietzsche se entusiasma. Wagner logra que el rey de Baviera, el rey Ludovico, le construya el palacio de Bayreuth, digamos, para inaugurar sus festivales. Y Nietzsche se entusiasma con la idea porque cree que Bayreuth va a representar, es una obra de Wagner, se va a representar lo más, digamos, la conjunción perfecta entre la vieja filosofía griega, por decirlo así, trágica, y el nuevo mundo alemán. Ha significado de alguna manera una síntesis. Pero claro, Nietzsche un poco se decepciona bastante del proyecto Bayreuth, porque el proyecto de Bayreuth, si a Wagner esto no le interesaba, el proyecto de Bayreuth significaba en el fondo el montaje de un gran espectáculo, ¿no? Hasta el punto que todo el mundo, reyes, ricos, financistas, todo el mundo fue a Bayreuth. Y el único que no va, que hace el camino de, digamos, de regreso, por decirlo así, es justamente él, que se toma el tren de enfrente, por decirlo así, es él, que es justamente su viaje a Italia. Lo interesante de este periodo, acá hay un quiebre, que es lo que lo lleva a Italia, que es justamente la decepción de la cultura alemana, la decepción del Festival de Bayreuth, y sobre todo esto, Nietzsche rompe con su pasado, con las influencias de su pasado, Schopenhauer y sobre todo Wagner, ¿no? Dice ahora, digamos, es el momento, lo dice en Ecce Homo, es el momento de autocrianza, ahora me estoy criando a mí mismo, me estoy haciendo a mí mismo, rompiendo justamente con esta influencia. Esto es muy importante porque rompe con Bayreuth, es decir, se va de Bayreuth y de ahí a Italia, y en Italia, digamos, comienza el Nietzsche maduro. Tanto es así que empieza a pergeñar en Italia, en 1876 está esto, empieza a pergeñar el primer libro de este periodo, que es Humano demasiado humano, ¿no? Roberto, hay ahí algunas versiones que dicen que el enojo de Nietzsche para con Richard Wagner es producto, y yo creo que tiene conexiones también con su pensamiento filosófico y sus búsquedas filosóficas de Nietzsche, porque él descubre en Parsifal, que se estrena justamente en Bayreuth, la influencia del cristianismo, ¿no? Y eso lo decepciona mucho en Wagner, ¿no? Y es como un momento de ruptura. El Dios cristiano. Claro, Parsifal es la historia de Perceval, o Percival es la historia del Santo Grial. Claro. Parsifal, Parsifal, son distintas formas de designar lo que fue la visión de Santo Grial, al cual él dice, bueno, al final él se arrodilló al cristianismo. Yo justamente quiero salir de eso para hablar de la vía dionisíaca, y él se arrodilla ante el cristianismo. Esos son los motivos por los cuales se separa, pero yo creo que había otros motivos, ¿no? Wagner no era un tipo, era un genio, es el creador del arte total, este concepto es importantísimo, que va a estar en la cultura alemana y en la concepción alemana, permanentemente, aún en el siglo XX, pero interesaba también la fama, el dinero, en fin. Sí. La conciliación de la vieja cultura trágica con el espíritu alemán heroico, Bayreuth no es eso. Para mí Bayreuth no es eso. Entonces hay que buscar otro clima. Se va a Italia. Se va a Italia. Y a Italia le atrae justamente su clima mediterráneo, su calor, su sol, su mar, ¿no? Muy vinculado tal vez con sus viejos estudios y su vieja
ascripción, digamos, a la cultura griega, ¿no? A la cultura griega y a la cultura presocrática. Exacto. Entonces empieza a amar la cultura mediterránea. Como España, también interesa España, pero España no llega. Entonces hace el periplo, porque es como una peregrinación, realmente si uno quiere, haciendo el viaje de Nietzsche, conoce Europa, recorre Europa. Exacto. Entonces comienza, hay un trabajito ahí que ha publicado en Italia, lo que es, digamos, el viaje de Nietzsche hacia el sur, porque en verdad Nietzsche va hacia el sur, Génova, Rapallo, si empiezan con la Liguria, después sigue en Roma, y se encuentra con Malvina von Weissenbuch, que es la que lo invita, si veniste a Italia, veniste acá, que acá vas a estar bien, vas a estar con nosotros. Venecia, que es infaltable, después Nápoli, Sorrento, que también es Nápoli, hasta llegar a Messina. Y ahí va concibiendo lo que es esta obra y la primera parte después sí, lo que es Zaratustra. Claro. Pero eso fue en la zona de la Liguria, en Génova, ¿no? En Rapallo. Ellos en Rapallo. Rapallo es Génova, es la Liguria. Exacto. ¿No? Entonces, después se reencuentran en Roma con Paul Rec, otra personalidad muy importante en la vida de Nietzsche, la influencia de Paul Rec. Paul Rec era psicoanalista, era psicólogo, digamos, psiquiatra, psicólogo en ese momento. Y toda la influencia de Italia tiene que ver con este tema, ¿no? Él no aprende italiano, él nunca aprende italiano. Ajá. Entiendo que se comunicaba entre italiano y él hablaba en alemán. Exacto. Pero él no aprende italiano, él vivía en una pensión, con una señora que le hacía la comida, le hacía tenía una habitación, le hacía la comida, todo, ¿no? Siempre muy atildado, siempre muy serio, siempre. Es todo lo contrario de lo que parece escribir. Claro. Es un tipo serio, es un tipo ordenado, es un tipo educado, es un tipo amable, porque en el fondo todo este problema de la cultura siempre exige los buenos modales. Exacto. La verdadera cultura es justamente la del hombre atildado, porque es la lucha con los propios demonios, que son los demonios dionisíacos. Exacto. Y nunca perdiendo la forma. Italia es muy importante porque empieza a concebir estos libros que empiezan a constituir el Nietzsche auténtico, el Nietzsche, digamos, maduro, de la madurez, ¿no? Después, sí, no nos podemos olvidar, después de Italia, no nos podemos olvidar de Sils Maria, en la Alta Engadina, también en Suiza, en Saint Moritz, cerca de Saint Moritz, donde en las alturas, en el aire frío, terrible de las alturas, concibe el eterno retorno de lo mismo. Exacto. Juaniza también, ¿no? Es decir, fue a ciudades importantísimas. Todos dejaron una impronta, ¿no? Y él concluye la primera parte de Así habló Zaratustra en Rapallo. Lo curioso, hay un dato muy significativo, que el mismo día que escribe la última página de Así habló Zaratustra, un manuscrito obviamente, el día que finaliza el manuscrito, se entera de la muerte de Wagner. Mirá que las vueltas que tiene el destino, ¿no? Wagner muere en 1883. Sí, así es, sí. Y él escribió durante todo el invierno del 82 y parte que muere en Venecia. Exactamente. Muere en Venecia, sí. Y él se entera el mismo día, ¿no? Que despacha Así habló Zaratustra, la primera parte. Y otra ciudad, bueno, qué curioso, ¿no? Porque todo el sol, la luminosidad de Italia tiene que ver con la etapa más oscura de la conciencia filosófica de Nietzsche, ¿verdad? ¿No? Bueno, eso es lo interesante, pero curiosamente en esta etapa, empieza Nietzsche, digamos, a pensar en otro registro. Curiosamente en un registro, digamos, iluminista, más que iluminista, un registro ilustrado, un registro científico. Si acá aparece el Nietzsche científico, ilustrado, digamos, a tal punto que Humano demasiado humano se lo dedica a Voltaire. En 1878, a los 100 años de la muerte de Voltaire, 1778. Así que, digamos, curiosamente, lo mismo que el tema de Aurora, sobre los prejuicios morales, ¿no? La bella ciencia después,
que son todos libros que aparece Nietzsche, vamos a llamarle, se le llama en una clasificación de la vida de él, científico, ilustrado, que es muy importante, muy importante. Si Humano demasiado humano 1, Humano demasiado humano 2, que es Opiniones y Sentencias, y El Caminante y su sombra, que es importantísimo. Aurora, sobre los prejuicios morales. Sí. Todo el tema de la galla ciencia, que también es interesantísimo. Está el famoso parágrafo sobre el loco. Dios ha muerto, ¿no? La muerte de Dios. Así que es el Nietzsche verdadero. Pero Nietzsche nunca deja de ser Nietzsche. El primer escrito allá sobre Diógenes Laercio o sobre Fatum Historia, Voluntas Fatum, El ocaso de los ídolos, Nietzsche siempre es Nietzsche, es el mismo Nietzsche siempre, ¿no? Roberto, en algunos aspectos se ve poco como Nietzsche, digamos, a medida que avanza la obra, algunos rasgos de lo que puede ser después su futura enfermedad. Exactamente. Quería decirte que, bueno, estamos transitando ahí los últimos minutos del programa, todavía nos quedan unos minutos, sí, pero no podemos olvidarnos de una ciudad del Piamonte, de Italia, también muy significativa, sí, claro. Turín, donde se produce una escena en la vida real, digamos, esto no es ficción, no es producto de la imaginación de Nietzsche, sino que, bueno, hay un acontecimiento que para muchos marca el inicio de la decadencia física y mental de Nietzsche, ya no es el mismo después de ese instante. Y bueno, contalo vos porque lo solés contar muy bien eso. Sí. ¿Qué pasó, Nietzsche? Digamos, ya la noche de la mente de Nietzsche, veo a una persona pegándole a un caballo, se pone el caballo, él se enoja, le rompe el látigo con que lo hacía, el revés con que lo hacía, abraza al caballo, llora con el caballo y bueno, dice algo así como Wagner, querido Wagner, ¿no? Y ya ahí creo que por ahí se desmaya, Peter Gass, su viejo amigo, lo va a buscar, lo llevan inicialmente al hospital psiquiátrico de Basilea, inicialmente está ahí, después tiene otro tránsito en otro lugar, pero no lo recuerdo, y después Weimar, por los años de Weimar, que es la otra ciudad, y las últimas dos ciudades de él son Weimar y Berlín, claro, donde la hermana se lo lleva. Así es. Después cuando muere la madre, lo cuida la madre fue importantísima, a pesar de que la criticaba tanto la madre como la hermana, pero la madre fue fundamental, lo cuida hasta su muerte en 1896. Y después la hermana se lo lleva, la hermana estaba en ese entonces, lo menciono así porque después lo vamos a poner, en Paraguay construyendo la Nueva Germania. Exactamente, ahora vamos a una referencia a eso, sí. Pero antes quisiera hacerte... Exactamente, sí, ahora vamos a hacer el punto. Bueno, Weimar es una ciudad fundamental, porque es uno de los centros espirituales más importantes, la famosa amistad entre Goethe y Schiller, 80 años antes, fue el centro de la Asamblea Constituyente de la Constitución Social de Weimar, en 19, después de la guerra, así que es una ciudad importante. Y después, ya definitivamente, la casa en Berlín, y su hermana, donde mueren en 1900. Exacto, sí. Ha terminado el siglo XIX, ha comenzado el siglo de Nietzsche. Exacto. Eso es un poco diferente. O sea, vos te das cuenta que si vos querés hacer un tour, armar un tour, con Nietzsche recorres Europa. Exacto, sí. Es interesante porque es como una especie de peregrinaje. Peregrinaje nietzscheano, sí. Tomarlo siempre como peregrinaje. Y otro que también para otro día, que también recorre varias ciudades en su vida, es Hegel. Hegel, desde Stuttgart a Berlín. Exacto. También. Va pasando por varias ciudades donde tiene distintas actividades. Sí, una deriva filosófica, una vida filosófica pasando de ciudad en ciudad, muy diferente, por ejemplo, a la de Kant, ¿no? Que no se movió nunca de su... Exacto. Vos sabés que te quería hacer una referencia, una cita cinematográfica de cinéfilo, recuperando algunas cosas para este programa. Recordé, hay una película muy interesante, húngara, Balázs Park se llama el director, un gran director húngaro, que se llama El caballo de Turín, es del año 2011,
Es un film que fue premiado en el Festival de Berlín, muy interesante, un cine de director, de autor, ¿no? Y justamente se llama El caballo de Turín porque la historia es la historia, digamos, de lo que sucede con la persona, digamos, el dueño del caballo después que lo deja a Nietzsche, que le pegó al caballo, lo que lo estaba fustigando, cuando vuelve a su casa en las afueras de Turín, ¿no? En una casa de campesinos, ¿no? Interesante, Sí. no conozco la película. Sí, se llama El caballo de Turín, ahí para los amigos de Imago Urbis que la quieran ubicar. Es un film húngaro del 2011. Hay mucho material porque el autor es un autor, creo que es de los últimos directores europeos, esos directores de tesis, de autor, ¿no? El cine de director, ¿no? Y es muy buena, una fotografía, unas imágenes, unos planos increíbles, tiene una técnica cinematográfica excepcional. Y bueno, vos mencionabas, ya te voy a ir despidiendo, pero sobre el filo de este último paso que vamos a dar ahí, recordando a Nietzsche y las ciudades, vos mencionaste la Nueva Germanía, ¿no? Cómo en Paraguay, exactamente, cómo las ideas de los filósofos pueden inspirar también, o mejor dicho, la influencia, en este caso a través de su familia, su cuñado Bernard Foster y su hermana Elizabeth Foster Nietzsche, este proyecto de una especie de utopía germana en las afueras, en el campo de Paraguay, a 300 kilómetros de Asunción, en lo que hoy es el departamento de San Pedro. Sigue existiendo Nueva Germania, hay descendientes de alemanes, pero mira, quería despedirte y dejarte, y a vos y a los oyentes de Imago Urbis, esto que encontré es una entrevista que le hacen la agencia de noticias paraguaya, el canal oficial cultural de Paraguay, a un joven investigador de origen alemán, muy joven, pero muy prolífico, con ideas muy interesantes. Su tesis doctoral, la de Jonathan Kurzweil, es un alemán que está dando clases ahora en Sudáfrica, en el departamento de antropología, él es antropólogo de la Universidad de Free State en Sudáfrica, y en este fragmento él explica, obviamente hay una pregunta de los colegas paraguayos acerca de los vínculos que tenía Elizabeth Foster Nietzsche y Bernard Foster con el antisemitismo y qué tenía que ver eso con este proyecto de desarrollo territorial en el campo paraguayo de Nueva Germanía. Y me parecieron unos breves minutos. Bueno, aprovechamos, te despedimos, te damos muchas las gracias, Roberto. Ahí lo tenés, lo está preparando. Las gracias son gracias a vos, gracias a los oyentes por habernos escuchado, y te puedo decir hasta la próxima ciudad o hasta el próximo viaje. Hasta la próxima reflexión filosófica en alguna ciudad. Bueno, gracias. Así es. Bueno, vamos a escucharlo entonces ya sobre el filo del final del programa y después volvemos y nos despedimos. Dale, vamos a escuchar entonces muy interesante como para ponerle fin a esta deriva filosófica por las ciudades de Nietzsche, esta opinión del antropólogo alemán, joven, como les decía, Jonathan Kurzweil, en los medios paraguayos. Escuchemos. Recuerdo que en la conferencia que te escuchaba, Jonathan, hablabas de cosas tristes también, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente de Nueva Germania? Por ejemplo, el tema de que aclaraban de que no eran nazis, ¿verdad? O sea, esa es una cuestión, un estereotipo que aquella persona que vino a Alemania finalmente es considerada que era nazi, ¿verdad? Y la creación de Nueva Germania es lo que atrae a la mayoría de periodistas y escritores de varios países. No sé si les cuento un rápido la historia. Nueva Germania fue creada como un resultado de antisemitismo europeo que crecía en el siglo XIX. El antisemitismo europeo, la crecida de ese antisemitismo en los años 1870-80, muchas veces se contribuye a dos cosas. Primero hubo el grande crash en la bolsa de Viena, cual empeoró la situación económica de muchas personas. Y luego hubo una grande migración de refugiados del Imperio ruso, en cual
a muchos judíos se les executaba, se les mataba en unos pogroms, se los llaman, unas masacres de pueblos enteros. Y entonces muchos refugiados vinieron de Imperio Ruso hacia Alemania. Y esas dos cosas crearon que las personas a las cuales se les bajaba el estatus económico y a la vez veían muchos nuevos refugiados, crecía un sentimiento antisemita, que es una situación un poco parecida a lo que pasa en Europa ahora, con el crack de la bolsa de Nueva York en 2008 y con llegada de muchos refugiados de Siria y de otros países árabes y islámicos, crece una islamofobia muy grande en Europa, una islamofobia muy peligrosa. Y en el siglo XIX aparece un personal de música clásica, Richard Wagner, a cual se le ocurrió esa idea de crear un pueblo puro, ario, eugénico, racial, fuera de la influencia judía. Y esa idea, dos personas cuales se encontraron en su casa, les gustó esa idea. Una persona fue Bernardo Forster, que fue un gran antisemita de su época. Y luego era la Elisabeth Nietzsche, a cual muchos periodistas le siguen esa historia porque ella fue la hermana de Federico Nietzsche, el filósofo. Entonces ellos crearon ese proyecto. Hicieron una especie de propaganda, cual los atrayeron a varias familias alemanas y decidieron buscar un país en Sudamérica, al final eligieron Paraguay, para crear un asentamiento cual creían que será racialmente puro. Ese proyecto obviamente les falló. Ese proyecto falló a cabo de 2 años. Las condiciones en el Paraguay eran muy duras. Ellos, ¿verdad?, estaban diciendo a las personas en Europa que aquí la tierra es tan fértil que uno solo abre la ventana de la casa, ya puede agarrar varias frutas, no necesita ni salir, todo crece. Todo muy fantasioso, ¿verdad? Todo muy fantasioso. Y además eligieron un sitio muy aislado, claro, muy lejos. Imagínate lo que era en esa época. Sí. Hoy sigue estando lejos San Pedro. Sí. Y en esa época lo que habrá sido, ¿verdad? En día de hoy hay ruta asfaltada. Claro. Allá tenían que subirse por 3 ríos en un Sí. barco, ¿verdad? Y muchas personas cuales vinieron no eran campesinos, eran personas de ciudades que jamás han cultivado alguna verdura. Entonces muchos de los colonos cuales vinieron, y muchos de ellos vinieron por razones que no eran ideológicas, buscaban una vida mejor, cual muchos en esa época buscaban, muchos migraron en esa época. Y cuando vinieron aquí no les salía su sueño de crear una utopía, un paraíso. Al final se enojaron mucho con la pareja fundadora y a cabo de 2 años el señor Bernardo Forster no se sabe si murió de un infarto de corazón o si se suicidió en el famoso Hotel del Lago de San Bernardino. Y la señora volvió a Alemania. A cabo de un tiempo ella aún volvió a Nueva Germania, pero ya no fue aceptada como un líder. Entonces, como también dice mi amigo Arnold, él quiere que la Nueva Germania no se le recuerda como uno de los primeros intentos protonazistas raciales, sino uno de los primeros intentos protonazistas raciales fallidos de aquella época, dándole ese enfoque de que no. Bueno, ahí escuchábamos este audio que sintetizaba un poco la opinión de Jonathan Kurzweil, un especialista, un antropólogo alemán. Nos parecía apropiado para ponerle un broche de oro a este programa que hoy fue dedicado pura y exclusivamente a la que luego será una sección habitual en nuestro Imago Urbis, las ciudades y la filosofía. Recorrimos junto a Roberto Mariano esta vida intelectual intensa, plagada de contradicciones, pero muy fructífera desde el punto de vista del legado filosófico para la humanidad de Friedrich Nietzsche. Y bueno, entonces creo que llegó la ocasión propicia para despedirnos. Le agradecemos a todos que nos hayan acompañado aquí en Radio Nueva Fuerza y también voy a despedirme. Ahí está el amigo Fernando, el operador, Famili, como siempre, con maestría, con prestanza, haciendo lo mejor para hacer de este Imago Urbis una buena compañía, los lunes de 18 a 19, siempre interesado
en lo que pasa en las ciudades, ¿no? Por eso trata Imaguri, porque todo lo que es urbano y humano, parafraseando esa vieja frase de otro filósofo, nos interesa. Hasta el próximo lunes. Chao.